tardes a todos, bienvenidos, ¿verdad? A esta semana que el Señor nos ha regalado. De continuo estamos agradecidos con el Señor porque nos permite pues escuchar, ¿verdad?, su palabra semana con semana y poder reflexionar en cuanto a los temas que Él ha querido proporcionarnos para que nuestro crecimiento sea conforme a su amor, conforme a su dirección y conforme a todas las cosas que Él tiene para nosotros. Así que hoy quisiera comenzar. Hoy es un día especial, digamos especial para mí porque es el recuerdo de muchas hazañas, muchas cosas que el Señor permitió en mi vida, en mi edad juvenil, ¿verdad? Aún un poco en la edad adulta, y son cosas que pues el Señor me permitió vivir, conocer, para estar preparado para el tiempo del servicio a sus santos, a todos ustedes. Y estoy hablando de mi experiencia en el departamento, ¿verdad?, del heroico Cuerpo de Bomberos. Entonces, en general, hoy aquí en México, pues celebramos el 22 de agosto, el Día de los Bomberos. Ya publiqué por ahí en nuestra página de redes, ¿verdad?, alguna observación de que pues vamos a orar por ellos, por sus familias. Hay que orar, obviamente, como lo hemos platicado y lo seguiremos platicando. Hay que orar por todas, pues todas esas personas que sirven a la sociedad, ¿verdad?, a nuestros compatriotas que están pues en el departamento de bomberos, las policías, las ambulancias legales, ¿verdad? Porque las ilegales nunca han sido buenas, solamente las que están en orden. Y pues pedirle al Señor, ¿verdad?, que las que están en desorden pues se pongan en orden para que haya más gente que sirva. Obviamente también todas las policías en los 3 niveles, ¿verdad?, de gobierno, a las municipales, estatales y federales, al ejército mexicano. Mi padre era militar, se los he dicho. Y pues bueno, a la Marina, a la Fuerza Aérea, al ejército mexicano, a todos ellos, que Dios los bendiga. Pero hoy en especial, ¿verdad?, así como hace algunos años, algunos ayeres, antes de que le taparan el monte a todos. Al último siempre desfilaban el 16 de septiembre el departamento de bomberos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, pues hoy en especial oramos por ellos, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y les permita encontrar. Muchos de ellos ya son cristianos. A un amigo de la foto que publiqué el día bueno, hoy en la madrugada, cuando estaba pues recordando y viendo y moviendo fotos de aquí para allá para poder publicar en la página, en esa foto, uno de los bomberos que están ahí conmigo en traje de gala, el que está así no de casco, sino bueno, del gorro que se usa, es nuestro comandante, Francisco Javier Aguilar. Y y mi otro, bueno, muchos compañeros, ¿verdad?, pero en especial uno, hoy también él es pastor. Entonces, pues Pepe, que Dios te bendiga. Te voy a compartir este video y si lo ves, pues ya me dirás tú. Ahí te descubriré si lo ves o no lo ves. Te mando una felicitación, que Dios te bendiga. Y que hoy, pues ya tú sigues siendo bombero, tú sigues capacitando a esas personas, ¿verdad?, en todos los niveles también. Pero aparte, pues el Señor nos ha hecho hoy bomberos espirituales, porque ayudamos a la gente a que apague, ¿verdad?, esos dardos de fuego del enemigo que dice la Escritura. Bueno, sin mayor preámbulo, amados, que Dios los bendiga. Oren por todos esos motivos. Oren también por la gente del crimen organizado, que dejen atrás sus malas prácticas, sus malas concupiscencias. Bueno, todas las concupiscencias son malas, pero
que dejen todo lo malo y que vuelvan su corazón a Cristo. Oremos también por ese menester para que podamos, ¿verdad? Ya que las autoridades no hacen nada, pues nosotros oramos como cristianos, como creyentes eh, y pues oramos también por estas personas que encuentren a Jesús en el camino. Nuestro Señor Jesucristo se pueda mostrar en ellos, sus vidas, y pues puedan ellos encontrar esa paz que tanto necesitan. Ok, pues hoy va a ser un preámbulo. Dijimos que era un puente, ¿verdad? En este momento de la historia de los jueces. Le puse pausa al estudio del día de hoy, ¿verdad? El libro de los jueces es una pequeña pausa. Y esta pausa, amados, nos tiene que ayudar a comprender en esta semana, ¿verdad? Todo lo que en un momento dado está ocurriendo, ¿no? Hoy día hemos dicho mucho, ¿verdad? Hemos comentado mucho que la escalada del mal, ¿no? Todo lo que está escalando, incluso en nuestros propios corazones, como cristianos, como creyentes, que nos decimos creyentes y discípulos de Cristo, debemos de considerarnos a nosotros mismos. Escuchaba a un pastor hace un par de semanas en un video que me compartieron de él, que decía, no hemos aprendido a trabajar juntos. Siempre es una competencia, siempre es estar en competencia, quién tiene la razón, quién tiene la razón, Calvino, Armenio, quién tiene la razón, el bautista, el metodista, quién tiene la razón dentro de las congregaciones, yo pienso esto, tú piensas esto, pero todo gira alrededor de que todas nuestras opiniones como personas, como individuos, pues deben de estar sometidas a la palabra de Dios. Y yo creo que si esto fuera, pues sería otra cosa. Obviamente no lo es, obviamente no lo va a ser, ya lo dijimos al final de la semana pasada. El amor de muchos se enfriará, los entregarán, ¿verdad? Los sacarán de las sinagogas. La sinagoga es representación del lugar de reunión. Acuérdense, ya no había templo, ya no iba a haber templo. El Señor mandó esa palabra profética, ¿verdad? Sobre la destrucción del templo, no quedaría piedra sobre piedra. Y se haría un modelo, ¿no? Que surgió, un modelo que se preparó durante los 400 años de silencio del Señor entre Malaquías y Mateo, y esto ocasionó, ¿verdad? Toda esta historia, todo está al alcance de su mano, ocasionó, ¿verdad? Que hubiera lugares de reunión en cada lugar, ¿no? Porque era difícil para muchas personas económicamente por todos los peajes que se tenían que pagar. Ya existían, ¿verdad? Este tipo de cuotas para poder pasar de un lugar a otro y poder llegar a Jerusalén. Entonces surgieron estos lugares, ¿verdad? De estudio bíblico, torácico principalmente en aquel tiempo, podríamos decirlo así, de todos los libros del Antiguo Testamento, y mucho de ello, pues obviamente, que permaneciera todo eso, pues se debe mucho a la escuela de los fariseos. Yo no les llamo sectas, amados, porque la palabra secta es muy griego-helenista, y más bien son escuelas, son lugares de formación, de pensamiento. Y acuérdese que el pensamiento de Dios pues es muy diferente, ¿verdad? En esa cultura que Él escogió de Aramea, ¿verdad? Y después de sacar de Aram a Abraham, pues surgió toda esta cuestión del hebreo. Entonces debemos de recordar este tipo de detalles para que podamos comprender los comentarios que hacemos y vertimos con el propósito de que enfoquemos nuestra visión en lo que el Señor está haciendo. Entonces estos lugares de reunión pues son una sombra y figura de lo que había de venir. Las congregaciones cristianas como hoy las conocemos, el apóstol Pablo
en muchas de las cartas, ¿verdad?, que él dirige a las diferentes o a los diferentes lugares de reunión que se hicieron en todos sus viajes, ¿verdad?, en donde él fue como evangelista, como dador de las buenas nuevas, como instrumento del Espíritu Santo, pues obviamente ellos ya eran rechazados de la sinagoga. Entonces se tenían que reunir en otros lugares. ¿Y dónde eran estos lugares? En las casas. Hoy muchas formas de pensamiento que han surgido de cristianos que han visto en el modelo del mundo, hablando del G12, ¿no? No voy a perder tiempo en eso, pero para que usted recuerde, empezaron a hacer formas piramidales que pues con el propósito, aunque ellos muchos lo negaron, pero como bien dije en algún momento de mi testimonio al empezar este estudio y reflexiones sobre el libro de los jueces, yo atacaba mucho al G12. ¿Por qué? Porque provenía del mundo, o sea, del mundo geopolítico, del globo terráqueo y de todos los países que se unían, ¿verdad?, con el propósito de formar fuerzas de poder. Entonces, de ahí del G12, porque eran los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Yo siempre me pregunté, pobre del hermano al que le tocaba ser Judas, ¿verdad? Entonces, porque el modelo original del Señor Jesucristo era ese. Entonces, son cosas que al final el Señor me hizo comprender en su momento y en todos los sentidos. Hoy día lo sigo aplicando, ¿verdad? En voz de aquel hombre que Pablo se instruyó con él, Gamaliel, ¿verdad? Pues si es de Dios, prevalecerá, y si no, pues no sea que nosotros nos encontremos peleando con Dios, entonces, contra Dios. Entonces, pues hoy ya no prevalece, pero quedó esta enseñanza, ¿no? En cosas que pues obviamente tienen el propósito de cumplir la palabra, pero que muchas veces se pierde porque hay más cosa humana o de institución humana que de Dios. Entonces Pablo saluda muchas de las reuniones, dice: salúdame a la reunión que está en casa de fulanita, de fulanito, a todos los que se reúnen en la casa de, en la casa de, en la casa de. Entonces esos lugares ya dijimos que era. Bueno, este otro preámbulo nos sirve para comprender, amados y amadas, que los tiempos son exactos. Es lo mismo, ya lo dijimos una y otra vez, pero a partir de este momento, yo dije que iba a haber una revelación impresionante, ¿verdad? Así tajante, donde si usted que está viendo, siguiendo estas reflexiones, estos videos desde el día que los iniciamos, y si no, le recomiendo que regrese a verlos, ¿verdad? Iba el Espíritu Santo a darnos, ¿verdad?, esa puntualidad de por qué con la vida de Sansón nos damos cuenta de que este tiempo es igual al tiempo del libro de los jueces, igual al tiempo de los reyes, igual a todos los periodos. Dios nos guarde de llegar al periodo entre Mateo y Malaquías, porque, bueno, Malaquías y Mateo, porque, bueno, sería tremendo, ¿verdad? Estamos ya cerca del final de los tiempos, amados, y tenemos que convencernos de que nuestra mente, como cristianos, está cauterizada. Hace mucho un pastor, maestro mío, el hombre que Dios utilizó para ungirme como pastor, para bendecirme, ¿verdad?, en esta labor tan preciosa que el Señor me ha dado, porque los dones de Dios son irrevocables. Este pastor, ¿verdad? Siempre digo mi pastor y pastor y pastor. Y lo que pasa es que no quiero, muchos de los que ustedes me conocen saben a quién me refiero. Pero este pastor dio una predicación que, de las muchas que me instruyeron durante casi los 30 años que estuve con él, 35 años para no exagerar, fue impresionante, ¿no? Fue algo que marcó mi vida, y el título de esta predicación, ¿verdad?, que me marcó
fue cuando cauterizamos nuestra mente. Y esa situación de cauterizar, para mí era muy, cuando en el momento en que la oí, para mí era muy, muy tajante, me sonaba mucho, porque lo hacíamos con las heridas, cauterizar una herida, ¿verdad? Un término que se utiliza mucho en grupos de paz, como los cascos azules, o en medicina de urgencia, traumatología prehospitalaria, o sea, son términos, era un término que se utilizaba mucho, ¿verdad? Para detener una hemorragia, ¿verdad? O detener una hemorragia, detener el proceso de la circulación. Y ese proceso de la circulación, amados, en nuestra mente es el término que utilizaríamos, ¿verdad? En estos círculos viciosos que hemos visto. O sea, es bueno detener, cauterizar un círculo vicioso como el que hemos estado viendo, pero no es bueno cauterizar nuestra mente en el sentido de distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Acuérdense que el discernimiento de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, no es para discernir entre el bien y el mal. O sea, eso ya está por default. Nosotros debemos de aprender a distinguir las cosas entre lo bueno y lo casi bueno. Hoy día, en el tiempo, ¿verdad? Ya vimos cómo la escalada de maldad y de tremendas cosas a las que ya se enfrentaron, ¿verdad? Jefté, el pueblo de Israel, después de Abimelech, después de Gedeón, vemos y observamos que son cosas que el pueblo ya está totalmente cauterizado, aquella generación que no conocía a Dios y que conocía las intervenciones sobrenaturales de Dios, las formas menos pensadas de cómo rescatarlos, cómo librarlos en estos 7 periodos de asedio de las naciones a las cuales Dios los tuvo que someter. ¿Por qué? Porque ellos estaban cauterizando su mente. Ya no había el reconocer, ¿verdad? Esto es malo, esto es bueno, esto le agrada a Dios, no le agrada a Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿De verdad estoy haciendo esto porque quiero agradar a Dios o quiero agradar a los hombres? ¿O qué quiero hacer? Y todos esos cuestionamientos, amados, hoy día, desde, ya lo dijimos, ¿no? De 70 años atrás a la fecha, o sea, son cosas que pues han ido en aumento. Hoy día la escalada de 12 o muchos años atrás, y la escalada de violencia que estamos sufriendo aquí en México es impresionante. En otros países en Sudamérica, ¿verdad? Se sufrió este tipo de asedio, de violencia, no por grupos del narcotráfico, sino guerrillas, ¿verdad? Que se levantaban en muchos países de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Y hoy el modelo ha cambiado, porque aquí en México no permitimos un grupo por allá por el sureste mexicano hace algunos años que se levantó, ¿no? Bueno, diría sus siglas, pero usted se acuerda. Entonces, porque no quiero hacerles propaganda, ni quiero hacer propaganda de esto, nada más quiero que nos pongamos a tono, ¿verdad? De esto que estamos viviendo el día de hoy, y por qué hemos dicho y por qué hemos sido tan tajantes en decir que es una radiografía exacta. No va a quedar duda con lo que vamos a ver el día de mañana, no va a quedar ninguna duda, ¿verdad? Con el inicio del estudio en la vida de Sansón y todo lo que muchas veces, obviamente, se nos ha predicado, o sea, el entendido, ¿verdad? Eso es mucho de troquelar nuestra mente a estas nuevas enseñanzas que no son nuevas porque nosotros las interpretemos, ya lo he dicho yo muchas veces. Nosotros no interpretamos, examinamos con base en la teología, en la exégesis y en la teleología. Entonces son términos que para los estudiosos, ¿verdad? De teología actual
los estudiosos de la palabra de Dios, pues son términos que son conocidos o deberían de ser conocidos y usados, ¿no? Y que los usan. Entonces, comprendamos que nosotros tenemos una visión como se nos ha enseñado, pero la visión de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando usted y yo estudiamos la palabra, cuando usted la estudia, varón, varona que me escucha, y usted se mete, el Señor le galardona su interés y el Señor le va revelando, le va dando instrumentos, diccionarios, todo alrededor de la palabra para que usted deje de pensar como, ¿verdad? Se nos ha enseñado que no tenían las herramientas, ya lo dijimos, no tenían las herramientas que tenemos hoy de acceso al lenguaje original, acceso al pensamiento original de cuando Dios se comunicó con ellos. Todo lo que nos enseñaron sirvió. Y gracias a Dios, porque por eso, ¿verdad? Mucha gente conoció al Señor Jesucristo, campañas impresionantes, ¿verdad? Por ahí en los 1950, 1960, de hombres como Billy Graham, como otros grandes hombres, ¿no? Que se dedicaban, que venían aquí a México y hacían muchas cosas preciosas de parte de misioneros. Yo tengo proyectos, ¿verdad? De misiones y en ellos hago mención de que mis primeros maestros, antes del maestro al que menciono tanto, fueron Jorge Gesti y el hermano, no recuerdo su nombre de pila, pero se apellidaba Varón. Eran misioneros cristianos norteamericanos. Ahí tuve oportunidad de conocer a la primera mujer, ¿verdad? Judía, creyente en Jesucristo, y fueron cosas que a mí me ayudaron de una forma impresionante posteriormente para poder desarrollar lo que el Señor ya me ha dado. Entonces, sirvió. Pero hoy día ya no podemos quedarnos con eso. Aquí sí, como dicen en el mundo, actualizar o morir, pero no actualizarte en algo nuevo, sino actualizarte en la palabra de Dios. Otra vez no está temblando, estoy moviendo la mesa, no se asuste. Entonces debemos de comprender eso, y el término cauterizar, amados, es precisamente, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dice y nos enseña claramente que el vino nuevo, cuando entra en un odre viejo, ¿qué sucede? Se rompe. El vino pierde su esencia, pierde sus valores, pierde todo eso. Entonces, ok, yo tenía una forma de ver este versículo, tenía una forma de ver esta enseñanza, pero a ver, me pongo a estudiar y a ver, y conozco el carácter de Dios, y conozco el carácter de esto, de aquello, veo el libro de Cantares que me ayuda a entender el libro de Génesis, la historia de Adán, de Eva, y todo eso, y empieza a cambiar mi forma de ver la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. O sea, no es de que yo esté inventando una cosa, esté inventando otra, sino que todo es conforme a la palabra de Dios. Pero como no leemos, o sé por qué crees que, por ejemplo, a muchos jóvenes judíos se les prohíbe el libro de Cantar de los Cantares e Isaías. Son dos libros prohibidos para la juventud, pero usted no sabe eso. Y entonces dice uno dice, ¿y por qué se los prohíben? A ver, vamos a ver. Ah, mira, porque aquí dice esto y esto, y esto es inspiración del Espíritu Santo, y esta inspiración fue la misma inspiración con la que creó el mundo, que creó a Adán y a Eva, y el amor que había entre ellos, todo esto, ¿verdad? O sea, no fue algo que fue exclusivo de Salomón. O sea, Salomón tenía como, ¿qué? Como no sé cuántas, siempre pierdo el número porque aparte no me interesa, pero es mucho, ¿verdad? Muchas mujeres, muchas concubinas, o sea, y Salomón, ¿de dónde? O sea, le está hablando a una, ¿verdad? O quién le está hablando a una, o por qué se nos enseña, pues es una. Es Jesucristo hablándole a la iglesia, es el Señor hablándole a su creación, y tal vez Salomón hablándole ay, se me olvida ay, a esta mujer, la que era como etíope, bueno, a la mujer, a la reina de Saba, Entonces, pues se lo está diciendo a ella. ¿A quién se lo está diciendo?
y son cosas que nosotros nos debemos de cuestionar conforme a la palabra, ¿no? No estoy sacando a la reina de Saba de Ventaneando, ni de otro programa de chismosos o de TV y novelas, no, lo estoy sacando de la Biblia, o sea, ¿quién? Y entonces tengo en la lógica bíblica entender que si es un panorama de Jesucristo con la iglesia, de Dios con su creación, con Adán y Eva, y todo eso, porque es el amor de Dios, entonces ya mi concepción de la palabra tiene que ser diferente, porque hoy tengo ese acceso a entender la palabra y de dónde vienen las cosas, y que no podemos quedarnos con las cosas de antes. Entonces, esta pausa, amado, nos tiene que ayudar a considerar todas estas cosas. Hemos aprendido a conocer el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo. Y son cosas que para nosotros ya nos debería de hacer lógica bíblica, no nuestra lógica, no mi lógica, no lo que yo creo, no lo que yo interpreto, sino la lógica bíblica de todas las historias de amor, de entrega, de sacrificio de la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas bueno, ahí es donde nosotros cauterizamos. Debemos de cauterizar el círculo, ¿verdad? El círculo, la circulación de ese círculo de maldad, de ese círculo de violencia, de ese círculo de rebelión, de rebeldía, y debemos de cauterizar eso, pero debemos de dejar circular el círculo, valga la redundancia, de bendición. Y ese círculo de bendición, gracias, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, para que vean, o sea, el numerito, o sea, ¿a quién se lo está diciendo? Entonces, en nuestra lógica bíblica, entendemos que no era a las 700, o sea, le hizo una carta de amor a la primera, y ya luego copia a la 2, copia a la 3, copia a la 4, copia a la 5, con copia escondida a la primera concubina, con copia escondida para la segunda concubina. Pues obvio no. Entonces es el Espíritu Santo, ¿no? Inspirando el corazón de un hombre que al final cayó en esto y nos refleja en la lógica bíblica el amor de un hombre por su esposa y un hombre al cual se le denominó en la palabra el Mesías de Israel. Entonces el rey, hijo del rey David, hijo del rey Salomón, o sea, en el sentido de linaje, en el sentido en el que vamos. Y obviamente ese amor se refleja desde cuándo, desde el amor de Adán y Eva, que al final, desde el principio, era el amor perfecto de Dios, el ajaba perfecto de Dios, que vino a ser tirado, ¿verdad?, por suelo, como muchas de las cosas que hacemos y las tiramos por suelo, en el suelo, y luego viene el Señor Jesucristo y las restaura. El Señor, ¿verdad?, reacomoda toda esta situación. Entonces, es donde nosotros debemos de comprender. Yo veía, es como cambiar un paradigma. Para mucha gente debe de ser común este término. Paradigma, cambiar un paradigma. Yo veo las cosas ahorita de una manera, ¿no? De cerquita las veo bien, pero de lejos simplemente no veo nada. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme mis lentes. Entonces eso es cambiar un paradigma, ver las cosas de una manera borrosas, y al momento de cambiar el paradigma es poner unos lentes aquí y entonces ver las cosas claramente. Ese es el cambio de un paradigma. Entonces, amados, es necesario que hoy usted se ponga a orar, porque mañana se le van a quemar los cables. Ya mucha gente ni siquiera me va a seguir, porque si no sé, anotan en la página de YouTube y todo eso, menos, ¿verdad? Y si menos ven los videos, y si menos con lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar, que no les va a quedar de otra más que entender qué es el Espíritu Santo, amados. Esto no es de hombre alguno, esto no es de
porque a mí se me ocurrió, ¿no? Ninguna de las reflexiones que les he dado, amados, es mía. Todo tiene un estudio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me ha dado a mí en estos años de ministerio y que usted debe tomar en serio. O sea, de verdad. Y si no le creen a la burra de Balaam, bueno, búsquele usted, escudriñe, examine la palabra, no interprete, examine y estudie la palabra sistemáticamente con todo lo que hay alrededor. Y nos dejaremos de velitos, de velos para cubrir la cabeza, nos dejaremos de muchas cosas que han sido puestas o impuestas por la idiosincrasia del hombre a lo largo de las épocas. Entonces, yo les garantizo, amados, que si usted abre sus oídos el día de mañana va a entender, ¿verdad? Nuestro rol en esta sociedad, ¿verdad? Que está cada día peor. En este tiempo ya somos la generación, lo hemos dicho muchas veces, somos la generación a la cual nos ha alcanzado el fin de los siglos. Así que no tenemos ya tiempo, amados, para seguir atascados donde estamos. Entonces tiene usted que abrirse paso por medio de la palabra, ¿verdad? Con la palabra, por medio de la palabra y la palabra en usted, para que la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? La verdad os hará libres y usted puede entender la palabra. Acuérdese, la palabra de Dios en una persona que no tiene el Espíritu Santo es palabra o letra muerta. Pero en una persona que tiene el Espíritu Santo, la palabra fluye y fluye, circula y circula y circula y te mueve, ¿verdad? Algo que tenías aquí lo mueve hacia acá y luego otra vez y lo empuja y circula y renueva y entra, ¿verdad? El oxígeno entra a los pulmones y la sangre, ¿verdad? Se oxigena, se limpia, o sea, ese círculo, ¿verdad? Bueno, ese círculo es esa es una circulación positiva, buena, ¿no? El cambio de la sangre, la limpieza de la sangre. Entiéndalo así, amado y amada. Entiéndalo así. La palabra de Dios se tiene que entender así. O sea, su sistema. Métase a estudiar eso también si quiere. Cómo nosotros respiramos todo el dióxido de carbono, todo eso. Estamos respirando, ¿verdad? Todo lo malo, el smog, todo. Y adentro, ¿verdad? Se separa el oxígeno que tienen los pulmones, se limpia la sangre, se oxigena la sangre, se limpia, regresa, ¿verdad? Entra al corazón, alimenta el cuerpo, lo limpia, regresa, se hace una hiperfusión ahí, se limpia en los alveolos, en los bronquiolos, en todo el sistema respiratorio, se limpia y regresa perfecto a su corazón. ¿Para qué? Para que su corazón siga bombeando. Ahí les tengo una sorpresa en algún momento de esta historia de Salomón. Va a ser una revelación, amados, del nombre del Señor. Y va a ver usted cómo esta respiración, cómo está todo lo que respira. Acuérdese, siempre le digo acuérdese, porque son cosas importantes en cuanto al estudio. Acuérdese de esto. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y en la respiración, amados, tenemos eso. Cauterizamos lo malo. Cauterizamos lo que es en contra de la palabra de Dios. Cauterizamos todo eso. Lo logramos, se puede infectar, se tiene que limpiar, se tiene que hacer cirugía, se tiene que hacer muchas cosas. Pero cauterizamos lo malo. Pero lo bueno lo dejamos circular. Lo bueno, amados, como este anillo de matrimonio, lo dejamos circular. Y el Señor te va a premiar, el Señor te va a galardonar, el Señor te va a dar lo que te tiene que dar. Hemos fallado, hemos cauterizado, hemos hecho cosas malas, no nos detengamos, amados. No nos detengamos, busquemos al Señor Jesucristo. Él nos puede sanar, Él nos puede restaurar, Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero dejemos que circule la palabra de Dios, que circule. Vino nuevo en odres nuevos. Tú eres un odre nuevo, amado y amada. Tú eres una persona que cree en el Señor Jesucristo, que tiene la promesa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te iba a llevar a toda esta revelación en este tiempo.
A Dios no te le escapaste, Dios no pensó, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer en el 2022? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Se nos fue? No, Él tenía el control de todas las cosas, Él sabía, Él te puso especial, así como puso especial a Hadassah, a Esther para ese tiempo, a ti te puso especial para este tiempo. Tienes con qué, tienes con qué, al Espíritu Santo. Amados, abran sus oídos, abran sus corazones, todo lo nuevo, ese vino nuevo, pero es vino de la Biblia. No es de que a mí se me ocurrió, se me apareció el ángel en el monte y me dijo que hiciera el G12 y que yo era y que no, nada de eso, amados. Es la palabra de Dios. Es todo lo que digo, está aquí. No hay otro lugar. Está la historia, la exégesis, el cuidado de las palabras, el entendimiento, pero todo está aquí, amados. Todo está aquí y es irrefutable. Es irrefutable. Claro que si alguien llega y dice, pues es que yo pensé, pues es que yo creí, pues no piense ni crea. Estudie la palabra de Dios y ponga en práctica la palabra de Dios. Que si de poner en práctica la palabra de Dios nos hemos equivocado, el Señor tendrá misericordia. Pero cuando es de nosotros, bueno, ahí se las encargo, amados y amadas. Póngase las pilas esta semana, estos días. No sé si me vaya a extender, dependiendo de cómo pueda fluir en las enseñanzas. Mañana terminaremos con el capítulo 10, perdón, ya me había atorado acá, con el final del capítulo 11 y el capítulo 12, que ya es nada más la mención de los jueces menores, porque así se les puede conocer. Los jueces mayores, acuérdense, son 7, Bará, Gedeón, Jefté, los que faltan, y jueces menores, pues es Ibsán, Elón, Abdón, y los que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, mañana estaremos terminando con esto de Ibsán, Elón y Abdón, que son ya después de Jefté, y comenzaremos con la ayuda de Dios, Besdra Hashem, con la ayuda del Señor. Empezaremos el día miércoles con el capítulo 13, que ahí es donde yo le pido, le suplico que se ponga las pilas. que le pida al Señor unas pilas Duracielo, Duracell, no, Duracielo, o en el Shaiser Torah, para que usted pueda percibir lo que el Señor tiene para usted. Y va a ver desde la declaración inicial que esto es para nosotros en este tiempo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.